Información de Venezuela a esta hora en la tarde de NTN 24. La oposición elegirá el próximo 22 de octubre el candidato que se enfrentará al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Luego de numerosas reuniones y de disputas internas que pusieron fin al gobierno interino de Juan Guaidó, los partidos tradicionales están listos ahora para enfrentarse en una contienda interna de la que esperan salir con un nuevo líder. Oliver Fernández tiene el informe a esta hora desde Caracas. Oliver, buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Así es, ya fue fijada la fecha para la realización de las elecciones primarias. Se efectuarán el próximo 22 de octubre. La oposición se medirá para elegir un candidato que pueda enfrentar a Nicolás Maduro en el año 2024. Veamos el siguiente informe. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, anunció la fecha de la elección. Además, destacó que este proceso ahora queda en manos de la gente y que se abre una nueva etapa junto a la esperanza. Hoy anuncio con alegría, junto a la juventud venezolana, sus sueños, su derecho a un futuro promisorio, que la Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023. Concibamos esa fecha como el día de la recuperación de una esperanza fecunda, como el día de un futuro venturoso para los jóvenes de Venezuela. Esta comisión de primarias solicitó al Consejo Nacional Electoral evaluar la posibilidad de prestar la logística para los comicios. Disponer de los centros de votación en la primaria es relevante para el desarrollo del proceso. Nadie en las consultas a organizaciones sociales y políticas o a precandidatos lo puso en duda. Los expertos consultados y especialmente los que han tenido experiencia directa en la organización de primarias coinciden en su importancia. Los centros de votación los vamos a exigir, los estamos exigiendo. Es una cuestión de derechos. La candidata a las primarias, Delsa Solórzano, enfatizó que es necesario que la Comisión Nacional de Primarias sea quien resguarde la data de los comicios y no el CNE. Que en efecto puedan expresarse para que en efecto su voto, su participación esté resguardada y para que solamente la Comisión Nacional de Primaria tenga acceso a la data y evidentemente a la información que puede ser delicada, pues. El voto de los venezolanos en el extranjero también es vital, no solo para las elecciones primarias, más importante aún, para las presidenciales del año 2024. Se incluye también el reglamento sobre el voto en el exterior. Va a haber un reglamento de voto en el exterior. Hacemos consultas constantes sobre eso, considerando los aspectos prácticos, logísticos, por supuesto, la base de todo el derecho al voto. No ofrecieron detalles sobre el financiamiento de estas elecciones primarias. Por otra parte, el dirigente político Juan Guaidó estuvo presente en el acto. No confirmó su candidatura, pero dijo que tiene una responsabilidad con el país. A mi responsabilidad, a mi deber. Hoy se anuncia la primaria, en los próximos días estaremos dando anuncio en esa dirección. Hasta el próximo mes de mayo tendrán la oportunidad los candidatos opositores de postularse en estas elecciones primarias. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Oliver, gracias. Buena tarde para ti y para todo el equipo, por supuesto, en Caracas. Y en esta parte nos acompaña el doctor Pedro Urruchurtu, es el coordinador de Asuntos Internacionales del Movimiento Político 20 Venezuela. Está en pantalla, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por el espacio. Ya hay fecha para las primarias de la oposición, 22 de octubre. Le pregunto, ¿tiempo suficiente para dirimir diferencias internas que han quedado en evidencia al descubierto en los últimos meses? Mira, yo creo que tiempo hay y más allá de la fecha, que obviamente es un paso importante porque le pone evidentemente una línea, ¿no?, a todo lo que es el proceso. Lo importante es cómo se conciba este proceso de renovación de liderazgo. Yo creo que eso es lo fundamental, sobre todo en un contexto en el que podemos hablar de dos visiones, ¿no? Una que ve este proceso como un simple requisito o un recaudo para intentar escoger a alguien que solamente va a hablar de una elección presidencial que no sabemos si va a ocurrir, o si vemos este proceso realmente como un proceso de oportunidad para renovar un liderazgo que sea capaz de articular fuerzas internas y externas en función de lograr un objetivo que es la liberación de Venezuela y que probablemente pasará por una elección presidencial, pero que si no se dieran las condiciones pueda luchar pues a través de múltiples maneras en función de ese objetivo. Y yo creo que es donde está realmente el punto crítico de este proceso. Quienes lo conciban solamente como una especie de check en torno a, ok, ya salimos de esto y con eso pues calmamos algunas
aguas, o si vemos esto realmente como un proceso y una oportunidad para que los venezolanos puedan elegir un nuevo liderazgo que los represente, en el que puedan depositar su confianza, en el que puedan darle legitimidad y por supuesto que pueda hablar con el mundo a partir de la nueva etapa de lucha. 20 Venezuela ha expresado reservas frente a la eventual participación del Consejo Nacional Electoral en estos comicios de la oposición. Le pregunto, ¿siguen teniendo esas reservas? Y con toda razón, además, porque evidentemente, como lo digo, si esto se plantea como un simple trámite o un tema exclusivamente, digamos, administrativo o solamente en función de elegir por elegir, y además se presenta esto como una especie de mecanismo tutelado por un CNE que todos sabemos que controla el régimen, pues desde luego esa primaria pierde cualquier propósito de desafío y cualquier propósito de liberación del país. Mientras que si esto se convierte en un ejercicio de la sociedad civil, organizado por la sociedad civil, y se contempla además como un proceso de desafío al régimen, porque no se mete el régimen en su organización, sino que es más bien la sociedad y su capacidad de articulación la que lo hace dentro y fuera del país. Si esto se plantea a partir de estos segundos términos que estoy planteando acá, pues evidentemente sería otro tipo de proceso. Nosotros vemos con mucha preocupación la posibilidad de que se incorpore el CNE. Nuestra posición es muy firme. Buscamos primarias sin Consejo Nacional Electoral porque creemos que precisamente este proceso debe darse como un proceso de desafío al régimen y no con los mecanismos que el régimen ha diseñado precisamente para cooptar y para anular cualquier posibilidad de salida democrática. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que si esto es un proceso de la oposición y de las fuerzas democráticas, sea el régimen el que participe en su organización, cuando además se ha demostrado a lo largo de los últimos años que la sociedad civil venezolana tiene capacidad y experiencia suficiente para organizar un proceso en el que además no solo deben participar los venezolanos en Venezuela, sino también debe contemplarse la participación de los venezolanos en el exterior como una condición fundamental para que este sea un proceso abierto y sobre todo legítimo. Así sea, señor Uruchurtu, con el CNE, de alguna manera vinculado a Nicolás Maduro, 20 Venezuela va a participar de este proceso de primarias. Nuestra lucha en este momento es por lograr unas primarias sin Consejo Nacional Electoral, y nuestra lucha es precisamente para que este sea un proceso de todos los venezolanos y de la gente, no un proceso secuestrado por 3 o 4 partidos, no un proceso tutelado o impuesto por la comunidad internacional y por supuesto no un proceso controlado por el régimen. Nuestra meta en este momento es que este proceso sea un proceso de la gente. Estamos en los tiempos para lograrlo, estamos haciendo evidentemente las gestiones para que así sea, y ese es nuestro foco y es el momento en que el país demanda. Si queremos recuperar la confianza de la gente, tenemos que precisamente confiar en la gente para que sea la que elija, y esa es nuestra lucha en este momento. Fíjese, recientemente escuché a un dirigente de oposición tildar de inmaduro en política al Movimiento 20 Venezuela y a su líder. Hablamos de María Corina Machado. ¿Qué responde Pedro Uruchurtu? Mira, yo creo que al final el tiempo ha dado la razón. Es decir, las posiciones que en algunos momentos nos tildaban, nos etiquetaban de radicales o de posiciones muy extremas, el tiempo ha dado la razón, y precisamente por señalar lo que hemos señalado desde hace mucho tiempo, creo que la propia dirigencia de esos partidos, de denominados G3, que han estado evidentemente expuestos en las últimas semanas entre sus propios conflictos, ha quedado en evidencia que todo lo que decíamos era correcto. Y además no solo eso, sino que ratificamos lo que ha sido nuestra bandera, ni cómplices ni corruptos. Y yo creo que eso no es una posición para nada inmadura, todo lo contrario. Si algo nos hemos ocupado y algo hemos hecho siempre es reivindicar la ética en la política, y eso es lo que seguimos haciendo día a día, y eso es precisamente lo que hoy ha hecho que estemos contando con el principal liderazgo nacional, y no solamente eso, sino que además estemos recibiendo enormes demostraciones de apoyo por parte de venezolanos dentro y fuera del país, de múltiples organizaciones políticas, de múltiples espacios que reconocen hoy que nuestra posición ha sido la posición acertada y que teníamos mucho tiempo alertándolo, y lamentablemente de la peor manera esto ha quedado en evidencia. Más allá del entendimiento entre partidos, que en política es válido, además necesario, ¿cree que llegó la hora de las alianzas y el consenso, pero con la gente? Desde hace mucho es el momento de la gente. Desde hace mucho la propia dirigencia política de la oposición, reunida en 4 partidos que se ocuparon de secuestrar la conducción política, decidieron escucharse a sí mismos y dejaron de escuchar a la gente. Y la consecuencia automática de eso es que la gente sencillamente volteó la mirada frente a esos actores. Por eso es que en efecto estamos en un momento, una oportunidad, si se escucha a la gente. Pero escuchar a la gente no es simular que se le escucha.
Escuchar a la gente pasa precisamente porque la gente pueda participar, pueda elegir, pueda organizarse en un proceso abierto como el que puede suponer la primaria, si realmente la Comisión Nacional de Primaria, en la cual hemos depositado sin duda, lugar a dudas, nuestra confianza, pero también obviamente hemos hecho las exigencias del caso, si tiene un rol fundamental acá como el que está teniendo, y si garantiza ese proceso, además de garantizar, por supuesto, su autonomía y su capacidad de tomar decisiones al margen de las presiones de las dirigencias tradicionales que no parecen estar muy cómodas con la posibilidad de que la gente elija. Si se mantiene en ese rol y se le da la oportunidad a la gente de que en efecto elija dentro y fuera del país, yo estoy seguro que la sociedad civil se va a cohesionar mucho más, porque además hay que reconocer que hoy, si algo está unida a la sociedad venezolana, es en el anhelo de cambio y en la necesidad de salir del régimen, pero para eso también requieren de una conducción política que no los defraude, que se haga responsable y que sobre todo sea confiable y que rinda cuentas. Y yo creo que esa es la oportunidad, pero insisto, si es la gente la que elige. Por eso es que es tan fundamental insistir en la idea de que este proceso se haga sin el CNE y que por supuesto se haga con la participación de la mayor cantidad posible de venezolanos dentro y fuera del país, que vean esto como un elemento y un acto de desafío al régimen, una oportunidad de organización, y no como un simple llamado a una simulación de lucha que luego terminará entregándole al régimen lo que tanto quiere, que es su permanencia en el poder. Una consulta más. Al día de hoy no está confirmado que los venezolanos que están en el exterior vayan a poder participar en esta primaria, ¿no? No, y lo cual es inaceptable, porque uno podría, digamos, sin justificar, uno asume que el régimen está interesado en que eso esté así, es decir, que los venezolanos no participen, porque además esa ha sido la intención del régimen desde el día 1, es decir, el régimen desde el día 1 se ha dedicado a negar reiteradamente los derechos políticos de los venezolanos dentro y fuera del país, y particularmente a los que están afuera, su derecho a la identidad, su derecho a sus documentos de identidad, etcétera. Es decir, eso ha sido un proceder del régimen porque además es coherente con su naturaleza criminal y autoritaria. Ahora, lo que es inconcebible es que las fuerzas democráticas compren ese guión y sean quienes se opongan a la posibilidad de que los venezolanos participen. Hoy todos los esfuerzos que se hagan por parte de las fuerzas democráticas tienen que garantizar que los venezolanos dentro y fuera puedan elegir y puedan participar sin excusa alguna, porque además no hay ningún elemento real que impida hoy organizar ni un registro ni una posibilidad de organización de los venezolanos afuera para que puedan participar. Cualquier dirigente político que ponga en duda esa posibilidad, y peor aún, que la niegue, sencillamente se ha convertido en un socio y cómplice del régimen, porque anular la voz y el voto de prácticamente un cuarto de la población de Venezuela, que hoy está en el exilio, en su mayoría en un exilio forzado, es sencillamente ponerse del lado del régimen. Vamos a agradecer al doctor Pedro Urruchurtu, es el coordinador de Asuntos Internacionales del Movimiento Político 20 Venezuela, por compartir con nosotros estos minutos, señor Urruchurtu. Será hasta la próxima. Buenas tardes para usted. Gracias por la invitación.